Buen día, mi nombre es Sofía Pérez, estudio en la Universidad Panamericana del Puerto y en este video voy a hablar sobre la literatura clásica. La literatura clásica son todos aquellos textos escritos en el griego antiguo y en el latín antiguo por las civilizaciones de Grecia y Roma de la antigüedad. Y cuando me refiero a antigüedad, me refiero a que fueron escritas incluso en el siglo X a.C. y en el siglo V después de Cristo. Estos escritos sentaron las bases de lo que es la literatura occidental. Esta literatura se caracterizaba por el uso de la lírica, por el uso de la retórica, por usar un lenguaje más hermoso que transmitía un mensaje que tenía que estar relacionado con la moral, con la justicia. En muchos de sus escritos se pueden encontrar la famosa mitología griega, se pueden encontrar mitos, se pueden encontrar leyendas, se podía encontrar poesía y muchas cosas. En ese tiempo, para ser tan antiguo, tenían bastante con qué trabajar. Su origen se le atribuye a las civilizaciones de la antigua Grecia y Roma. Estas dos fundaron las bases de lo que es la literatura, como anteriormente he dicho. Uno de los registros más viejos que se tienen de la literatura clásica es la Odisea de Homero. Esta obra se hizo tan famosa y tan popular en ese entonces que motivó a que muchas personas comenzaran a escribir las suyas, aunque se cree que la literatura principalmente antes se transmitía mediante boca a boca, oralmente, como las historias que les contaban los padres a sus hijos, las historias que compartían entre vecinos, las historias que se contaban los amigos, etc. Todos sus escritos tenían una gran influencia religiosa y una gran influencia mitológica. En ese entonces se creían mucho en los dioses y se les tenía tanto respeto que siempre se les tenía en cuenta a la hora de escribir o hablar o de dirigirse a alguna audiencia. En ese entonces nacieron la lírica, la poesía, el drama, la comedia, y estos géneros reflejaban la vida misma. Tiempo después se le sumaron a la literatura los romanos, quienes, viendo el auge de la literatura que estaban forjando los griegos, también quisieron unirse a esto nuevo y entonces tomaron lo que habían hecho los griegos, lo adoptaron y lo adaptaron a sus propias creencias, a sus propios puntos de vista, forjando también así parte de la tragedia, la comedia, forjando también la lírica, su propio tipo de tragedia, la comedia, la retórica, la literatura didáctica y la literatura didáctica que iba más enfocada en cuanto a la belleza, a la moral, a la razón, a la justicia, a temas con los que las personas se sentían más relacionadas y en los cuales tenían interés. La literatura clásica se puede destacar porque usaban las palabras de una forma tan hermosa que lo volvían arte. Se destaca también porque en sus textos se veía mucho lo que es la filosofía, dado que tiene varios de los autores que son filósofos famosos hoy en día, como Sócrates o Sófocles. En sus textos se podían encontrar también mucha mitología, la mitología griega que hasta el sol de hoy todavía es bastante famosa, todavía es bastante conocida. Quien no conoce a Hércules, quien no conoce a Ares, quien no conoce a esos dioses griegos, pues es entonces eso era de lo que más se escribía. En los textos se buscaba explorar mucho lo que es la justicia, la razón, la moral y el pensamiento reflexivo. Algunas de sus obras más famosas son la Ilíada, la Odisea, los himnos homéricos, estos tres siendo del mismo autor, Homero, uno bastante famoso en su tiempo, Antígona, el Edipo del Rey, de Sófocles, la famosa réplica escrita por Platón, entre otros. Algunos de sus autores más famosos y destacados son Homero, Sófocles, Aristóteles, Platón, Ovidio, Horacio, Terencio, entre otros más. Entonces, esto es todo acerca de la literatura clásica. Muchas gracias. Chao.